Qu'est-ce qui s'est passé? Schneider. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous savez? Tout, je crois. Vous ne l'avez pas. Elles ne l'ont pas encore. Le professeur est Vous ne l'avez scientifique. pas, Casterman. Ouais. Ça, c'était votre boulot, Casterman. Les professeurs, c'est ce qui était convenu. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Ah voilà, fais attention. On fait n'importe quoi, il est trop tôt. On va tout faire rater. Là, maintenant. Regarde bien. Et alors? Tu l'as vu? Oui. Tu l'as vu ou pas? Je crois bien, oui. Je crois bien. Comment ça, tu crois bien? Je sais pas, j'ai cru le voir. C'est passé très vite. Comment ça, très vite? Tu l'as vu ou pas? Il était là ou pas? Je sais pas, j'ai cru voir la fille toute seule. Mais peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre. Comment ça, peut-être? Tu l'as vu ou pas? La seule chose que tu devais faire, c'était de dire s'il était là ou pas. La seule chose que tu devais faire. Mais je sais pas, je crois que la fille était seule. Tu es passé très vite. Oh, ça prise. Qu'est-ce que tu fais? J'y retourne, ça se voit pas. Ça prise. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu vas voir ce que je vais faire. Hé, Je vais faire ton travail. t'es fou, il nous a dit de pas y retourner. Ils nous ont dit d'y retourner pour rien au monde. Pour rien au monde. Tu vas tout faire rater. Oh la vache. T'as déjà tout fait rater. Tu devais seulement dire si c'était là ou pas. C'est tout ce que tu devais faire. Moi, je rentre pas sans savoir si c'était là ou pas. Je vais pas passer pour un idiot. Ils ont dit, surtout, n'y retournez pas. C'est pas croyable. الكلب يكد من الموت. Ils nous ont dit surtout, n'y retournez pas. C'est pas croyable. Mon Dieu, c'est une erreur. Mon Dieu, c'est une erreur. Dites-moi, Casterman, qu'est-ce qui s'est mal passé? Je ne sais pas. Il me faut le professeur, Casterman. Le professeur est sain et sauf. Je peux Je assurer vais que... envoyer un homme à moi. Je vais envoyer un de mes hommes, Casterman. Je suis désolé.
Schneider. Voilà. Et s'il vous plaît, faites que vos femmes n'interviennent pas. Au revoir. Tell Kurt to get ready. Allô? C'est bon. Ne t'inquiète pas. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. On n'ira pas. On n'ira pas. Nous resterons ici jusqu'à nouvel ordre. Ici même. Oui, je te promets. On s'en va. Maintenant. Où ça? Au travail. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a un imprévu. Vite, vite! Tu vas bien, Fox? Oui. T'es sûr que ça va? Oui, ça va. Alors, dépêche-toi. Toi, tu dors pas? Je te demande pourquoi tu dors pas. Tu dors pas?
pourquoi elles sont autant après toi? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ils te cherchent? Tu es bon ou méchant? Je veux dire, pourquoi ils te cherchent? Pourquoi ils te cherchent? Et tu es marié? Si tu as une femme, elle est belle? Elle est belle? Moi? Si je suis mariée? Non, mon ami. Moi, mariée. Non, non, non. Él era flaco, alto y silencioso, y siempre parecía tranquilo, y siempre estaba atento. Cuando ella vio su foto en el expediente, pensó que era atractivo. Una de las chicas de personal le dijo, piensa en James Bond, una especie de James Bond, pero no era cierto. Él no era como James Bond. James Bond llamaba la atención en cada lugar al que iba. En cambio, a él le gustaba ser invisible. Era una persona sutil y hasta elegante, y ella nunca le oyó levantar la voz, ni decir una mala palabra, ni insultar a nadie. James Bond andaba a toda velocidad en autos deportivos, y esquiaba, y manejaba lanchas. Él también podía hacer todas esas cosas, pero siempre como una obligación. Nunca se le hubiera ocurrido correr una carrera con una chica en las curvas de Monte Carlo, por ejemplo. En cada cosa que hacía era sobrio, y siempre quedaba claro que para él todas esas tonterías eran un trabajo y nada más. James Bond tomaba cada rato sus famosos martinis, o si no, descorchaba botellas de champán francés o cosas así. A él, en cambio, pocas veces lo había visto tomar un trago, y cuando lo hacía, siempre frenaba a tiempo, nunca seguía. Con las mujeres lo mismo, nada. Era pudoroso y distante, casi un monje. Era un poco melancólico, y siempre parecía estar pensando en otra cosa, reflexionando. Y si algo no podía decirse de Bond, es que fuera un pensador. En todo el tiempo que compartieron juntos, solo al final ella pudo ver que en realidad era un tipo cariñoso y dulce, y que no era un beato o un robot manejado a control remoto por algún experto de la NASA. Cuando lo descubrió ya era tarde. Ya no había nada que pudiera hacerse, y la cabeza de ella tenía precio en la mitad de los países de Europa, y él estaba muerto. En aquella época, el mundo estaba dividido en dos, y los dos bandos decían que tenían razón, y que si ganaban todo iba a ser mejor, y todos iban a ser más felices y más libres. Y los dos bandos tenían sus asesinos. A ellos les habían tocado los buenos, el famoso mundo libre, la mitad decente del mundo. Ellos dos mataban comunistas para que los de la vieja Europa pudieran seguir vistiéndose con pantalones vaqueros y camisetas del ratón Mickey, para que pudieran seguir mirando mujeres desnudas en la revista Playboy, para que pudieran ir a bailar a discotecas y mascar chicles Globo,
y sobre todo para que algunos pudieran hacerse multimillonarios vendiendo cigarrillos, o neumáticos, o jabón, o tuercas. Ellos dos mataban gente para eso. Ese era, en el fondo, su mundo libre. Pero ni él ni ella pensaban en eso. Y tampoco deberíamos pensarlo nosotros, porque no es el momento de hablar de política, sino de la historia de amor entre dos asesinos. Una de esas historias, en la que dos compañeros de trabajo o dos amigos se pasan todo el tiempo juntos y todo el mundo piensa que están enamorados, menos ellos. Ese tipo de historia, pero con asesinos. Ese tipo de historia en la que uno los ve a los dos y piensa, tarde o temprano van a terminar juntos. Tarde o temprano van a darse cuenta. Pero el tiempo pasa y la vida sigue, y ellos como si nada. Y de a poco, sin advertirlo, se van alejando, y se va haciendo demasiado tarde, y de repente se les escapa. Y a lo mejor, mucho tiempo después, uno de ellos se pone a pensar y se da cuenta. O a lo mejor ni siquiera eso, y el asunto se pierde, irremediable, como si nunca hubiera existido, y el mundo da vuelta a la página y a otra cosa. Eso, pero con asesinos. La primera vez que trabajaron juntos fue en Bulgaria, en el 75 o 76. La 301 era Amanda y él era Ángel. El encargo era deshacerse de un banquero libanés que financiaba alguna especie de movimiento nacionalista. La primera escena es en un aeropuerto, y habrá muchas más en aeropuertos. Nunca aeropuertos grandes, llenos de agentes, de personas que miran e informan. Siempre aeropuertos menores, de ciudades pequeñas, donde a nadie le importa demasiado nada. En uno de esos aeropuertos de provincia se vieron por primera vez. Ella llegó primero y lo fue a esperar. Nunca había visto una foto de él, ni nada. No hace falta, le dijeron. Va a tener puesto un impermeable. Lo vas a reconocer. Aeroflot announces the arrival of its flight 222 from Sarajevo through door 3.
Se suponía que eran una pareja de recién casados y que él era un agente de seguros internacional o algo por el estilo. Pasaron todo el día acaramelados, a los besos, haciendo turismo, hasta que los espías se aburrieron de seguirlos. Fueron a ver el Mar Negro, fueron al Museo de Historia, al Museo de la Revolución, fueron a ver las tiendas de antigüedades y el Mercado Viejo. Se quedaron un largo rato mirando a los músicos callejeros en la puerta de la catedral y se tomaron una foto junto a un organillero gitano y su monito que les regaló una tarjeta de la suerte a él y una flor a ella. A la caída del sol, tomaron un coche de caballos que los llevó al hotel en el que habían reservado habitaciones. El conserje les dijo que no estaban listas, que podían esperar abajo y que el hotel con mucho gusto se encargaría de su equipaje mientras acababan de limpiarlas. Ellos hicieron caso, y mientras los espías revisaban sus valijas, ellos se emborracharon con champán barato en el comedor, en el que les habían preparado un agasajo de bienvenida. Estuvieron hasta pasada la medianoche, diciéndose secretos, pequeños poemas, versos subidos de tono y confesiones íntimas. Cuando notaron que los espías estaban más cansados que ellos, subieron. многобройни войни и възстания, нашият малък, негероичен народ под непосредственото ръководство на своя изпитан авангард, Българската комунистическа партия и с решаващата помощ на непобедимата съветска армия извърши победоносното великосъюзно въоръжено въстание. Ouf, je suis crevé. J'ai envie de prendre une douche. Tu viens? Non, chérie, je suis trop fatiguée.
beaucoup de bien, mon amour. Ah, j'ai dû m'apprendre que ce matin, j'étais dans ce bureau immonde d'Istanbul. Et que maintenant, je suis avec toi. Oui, mon amour, on a toute une semaine pour nous tout seuls. Tu as fait nos réservations à Varna? J'ai demandé à Pavel de s'en charger. Il m'a dit de ne pas me faire de soucis. Je n'ai pas confiance en Pavel. Il croit bien faire, alors qu'il fait toujours tout mal. Mais chérie, il a dit que tout était en ordre. Non, mais c'était absolument rien, chérie. Tout s'est bien passé au final. On avait passé un bon week-end. Non, pauvre type. Arrête de le protéger. Non, mais t'exagères, c'était absolument rien. Je m'appelle dès demain matin et Pavel va bien voir. Mon Dieu, c'est toujours la même histoire. Bon, je vais quand même l'appeler demain. Et puis va voir de quoi je me mêle. Tu es injuste avec lui. C'est seulement un pauvre type qui va apprendre son métier. La 301 siguió con el juego durante varios minutos. Cuando la comedia estaba por terminarse, él regresó. Se miraron. Todo había ido bien. Se tiró en la cama y se quedó dormido automáticamente. Ella no pudo pegar un ojo en toda la noche. Se quedó ahí, inmóvil, mirándolo dormir como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente dejaron el cuarto. Él la llevó hasta un pequeño puerto donde la esperaba su contacto, le dio un beso en la mejilla y desapareció. A partir de ese día trabajaron juntos siempre. 1 o 2 veces por año, más no. A lo sumo 3. En el 78 mataron a un diplomático comunista en Estocolmo. En el 80, en los Alpes, volaron un auto en el que iban un par de tipos de la ETA. En el 81, acogotaron a otro en Budapest. Ese mismo año en Kiev le volaron la cabeza a un inglés que había desertado, o que estaba por desertar, o que a alguien le parecía que estaba por desertar. El numerito era siempre el mismo, los recién casados, felices. El aeropuerto de provincia, los arrumacos, el cuarto de hotel. A la 301 le cambiaban el nombre, pero él era siempre Ángel. Ninguno de los dos recordaba exactamente cuántos tipos habían matado. Eran muchos y muy distintos, pero a ellos se les confundían unos con otros.
como las mujeres en la memoria de un Don Juan. Se conocían de memoria, y muchas veces uno decía lo que estaba a punto de decir el otro, con las mismas palabras. No se permitía muchas demostraciones de afecto, y ninguno de los dos pensaba que pudiera pasar algo entre ellos. Simplemente no había lugar para eso. Era algo que había quedado atrás esa primera noche. Esas eran las reglas. De día, romance, y de noche, nada. Desde el primer momento ella lo había entendido, desde el primer beso e incluso desde el primer aeropuerto. No era un Casanova el que tenía al lado, era más bien un contador, un administrativo. Llegar, besarse, matar y de vuelta a casa. Alguna vez, al principio, pensó, ¿se habrá fijado alguna vez en mí? ¿Tendrá sangre en las venas este maldito androide? Pero enseguida pensó, cuidado chiquilla, saca esas tonterías de tu cabeza. Ya no tienes 16 y este juego es peligroso. Así que mejor date la vuelta y a contar ovejas. Con el tiempo esa pregunta desapareció y a menudo se quedaba dormida ella antes que él. En realidad se quedaban dormidos juntos, al mismo tiempo, como dos hermanitos o como dos viejos. Pero hubo un año, en el 80 u 81, en que todo cambió. Ella llegó con varios días de anticipación y no había nadie esperándola en el aeropuerto. Pasó varios días sola, ocupándose de la inteligencia. Tampoco era en Europa del Este, sino en el trópico, alguna vieja colonia francesa en el Caribe. Y cuando finalmente llegó su compañero, el que llegó no era Ángel, era Mac the Knife. Mac the Knife era una estrella. Alemán o francés de Alsacia o de Lorena, quién sabe. Era uno de los asesinos más famosos del mundo. Altanero, soberbio, pagado de sí mismo, dueño de una reputación incomparable, carísimo. Además de eso, un célebre rompecorazones, de quien se decía que se había llevado a la cama a esposas de presidentes y a no menos de 5 reinas. Era una leyenda. Las chicas de personal suspiraban por él como si fueran quinceañeras, y si no fuera información clasificada, hubieran tenido su foto en el escritorio, como si fuera Julio Iglesias. Y ahora se lo habían asignado a ella. Era la envidia de todas. Le había tocado Mac the Knife. El guión, esa vez, también era diferente. No había recién casados. Había que matar a un tal Bobo, un revolucionario africano que se preciaba de haber matado más negros que Mobuto y más europeos que Amin. La 301 era una periodista de France Press. Bobo la había visto en una fiesta y había querido conocerla. Habían arreglado una entrevista en la embajada en la que Bobo estaba refugiado y él la esperaba ansioso, perfumado, con sus mejores galas.
Esa noche durmieron juntos, y Mac the Knife, como era de esperarse, ofreció una actuación para la historia. Pero a la mañana siguiente, la 301 miró a ese rubio imbécil con el que se había revolcado durante horas y lo encontró repulsivo. Pensó, ¿qué hago aquí? No quiero estar aquí. No quiero estar al lado de este payaso. Ojalá se lo tragara la tierra. Ojalá lo secuestraran los rusos y lo llevaran a hacer sus cabriolas al circo de Moscú con los acróbatas y los osos que bailan. Quiero salir de aquí. Lo único que quiero es salir de aquí. Pensó eso. Pero lo que no pensó, o no se atrevió a pensar, fue: no quiero estar aquí. Quiero estar con él. Quiero estar con Ángel. ¿Dónde te metiste, marica indiferente? ¿Por qué me has abandonado? Se suponía que éramos un dúo. ¿Qué es este superhéroe que me han mandado en tu lugar? ¿Dónde estás? Tengo ganas de verte, socio. Te extraño. La siguiente vez ya fue raro. Cuando llegó al aeropuerto se preguntaba, ¿quién vendrá? ¿Vendrá él? Cuando lo vio tuvo ganas de sonreírle y abrazarlo, pero no lo hizo. Todo fue distinto desde un primer momento. No tuvieron que hacer de marido y mujer. Esta vez eran compañeros de trabajo. No dormían juntos. Así que estuvieron todo el día juntos, esperando, haciéndose pasar por dos europeos bien pensantes. Ella notó que él estaba raro, que algo le pasaba. Estaba nervioso, le hacía chistes, le costaba mirarla a la cara. En un momento, ella incluso hubiera jurado que él se ruborizaba. Algo imperceptible había cambiado. ¿Será posible que él también? Pensaba ella, pero se detenía ahí, como frente a una puerta. La noche fue casi insostenible. Casi no cruzaron palabra. Ella tenía ganas de decirle algo, de hacer algo, cualquier cosa, pero otra vez se quedó callada. Se fueron a dormir cada uno a su cuarto, y ella otra vez no pudo pegar un ojo. Otra vez, después de tantos años. Al día siguiente hicieron el trabajo. Había que matar a un palestino, a una especie de líder islámico que se había puesto de moda en Europa y a quien las revistas comparaban con el Che Guevara por su estilo joven y sexy. A ellos los habían hecho pasar por periodistas. Periodistas de Life o Paris Match o algo por el estilo. En aquella época todavía se hacían esas cosas. A los guerrilleros les gustaba salir en las tapas de los semanarios, con grandes titulares, hablando y despotricando contra Occidente. Ella miraba a Ángel y pensaba, está nervioso, está pensando en otra cosa. Pero enseguida cortaba. Basta, nena tonta. Si no te concentras vas a terminar flotando en el mar muerto. Una hora después, mataron al tipo de un tiro en la cabeza y fin de la historia.
Fin de la historia. Ella lo vio esconder el cuerpo, rociarlo con algún líquido inflamable y volver al jeep. Ahí se quedó un rato parado, inmóvil, y finalmente se volvió hacia ella y la saludó. Ella también. Levantó la mano y aunque él no podía verla, sonrió. Le sonrió. Después le dio la espalda y empezó a caminar. Caminó 1 hora por el desierto hasta que la levantó un helicóptero del ejército y la llevó a una base en Israel. Después un avión a Estambul, 1 semana en Estambul y otro avión a París. No volvieron a verse nunca más. A partir de ahí estuvo todo cada vez más claro. Ella se lo olió desde un principio. Dejó pasar varios meses sin aparecer. A fin de cuentas, el asunto del palestino sexy había sido algo muy grande, de lo que habían hablado los diarios de todo el mundo, y de hecho todavía seguían poniendo bombas en los cafés para vengar su muerte. Así que lo tomó como unas vacaciones. Leyó revistas, estudió inglés, practicó aerobismo, alguna vez visitó algún museo. Pero cuando 1 año después no había vuelto a saber de ellos, supo que todo se había terminado. No sabía muy bien qué hacer. De repente era una mujer libre y desempleada. ¿Qué hace una asesina internacional cuando se queda sin trabajo? Seguramente no hace nada. ¿Por dónde empieza? Aún así, de a poco fue rearmando su vida. Tenía bastante plata. Podía hacer lo que quisiera. Podía comprarse una casa en Portugal, o en Grecia, o en las Dolomitas, o un velero, o un Alfa Romeo deportivo, o viajar a Nepal y lavar sus pecados en un monasterio de lamas. Pero no hizo nada de eso. No hizo nada de nada. Se quedaba en su casa, como esperando algo, hasta que un día algo pasó. Un día sonó el teléfono. Un teléfono que nadie tenía, ni siquiera la gente de su antiguo trabajo, ni siquiera las chicas de personal. Una voz, tal vez de hombre, tal vez de mujer, le dijo unas palabras. Esas palabras significaban un lugar y una hora en las afueras de la ciudad. Y cuando fue a ese lugar, la volvieron a llamar, y ahí le dieron otro lugar y otra fecha. Hay un juego de niños que consiste en eso y que seguramente todos conocen. Se llama la búsqueda del tesoro. Bueno, ella estuvo jugando a la búsqueda del tesoro durante varios días, de un lado a otro, de un teléfono a otro, siguiendo las indicaciones, como una tonta.
garçon vous demande pour votre choix, demandez un potage de haricots. Sous le plat de haricots, vous trouverez l'adresse suivante. Hasta que la búsqueda terminó. El último lugar era demasiado romántico, y un romanticismo casi vulgar. El lugar ideal para una cita en una novela del siglo XIX. Ella pensó que era una broma de él, y se rió un poco, pero después dejó de reír porque lo que encontró en el lugar era una carta. Era una carta de él, de puño y letra, y en ese momento a ella, que había matado decenas de personas, que había estrangulado personas, que había apuñalado personas a sangre fría, que había envenenado personas, que había disparado en la cabeza de personas a quemarropa, se le hizo un nudo en el estómago y pensó que tenía miedo y que no podía leerla y que no podía seguir. La carta estaba dirigida a ella, con su nombre real, ese nombre que no escuchaba desde la escuela y que nadie en el trabajo anterior conocía, y mucho menos él. Y lo que seguía era una carta de amor. Es decir, no es que dijera cosas como te amo, o siempre te amé y siempre te amaré, o descubro que fuiste la mujer de mi vida, ni nada de eso. Eso no. Pero la persona que había escrito la carta había pensado en ella como nadie, y la había mirado como nadie, y la conocía como nadie la había conocido hasta ese momento. En la carta estaba ella, no como una aventurera ni como una heroína, ni manejando por el desierto con un turbante atándole el pelo, ni saltando de un tren en marcha, ni soportando inmutable las balas que silbaban encima de su cabeza, ni colgando de una soga en un precipicio, ni saltando en paracaídas, ni atravesando un pantano sucia de sudor y de barro. Estaba ella vistiéndose de espaldas a él, pudorosamente, en hoteles, en cientos de hoteles diferentes, todos idénticos, todos igualmente tristes, vistiéndose de espaldas, o en pijama, o recién bañada. Y estaba ella en aeropuertos, esperándolo, en cientos de aeropuertos desparramados por el mundo, esperándolo, parada, solitaria, clavada allí como una niña. Estaba ella divirtiéndose, haciendo chistes graciosos que no recordaba haber hecho, o conmoviéndose con algo, con un amanecer en la montaña o en el mar, conmoviéndose sin decirle nada, o acariciando un perro, y un montón de cosas que hacía sin darse cuenta, cosas que hacía una mujer que no se parecía a ella, pero que al parecer era ella. Y en la carta también estaba él al lado de ella, mirándola siempre, mirándola callado, mirándola caminar y mirándola dormir y mirándola hablar. Y también estaba él sin ella, pensando en ella, recordándola en los interminables meses en que no se veían, andando a toda velocidad en algún auto, o nadando en el mar, o visitando algún país lejano, para ver si podía recuperarla un poco, para ver si todo ese mundo ancho y fascinante podía devolvérsela un poco, y si algo de ella, en alguno de esos lugares, aparecía. Y ella leyó toda la carta y la volvió a leer, y pensó en destruirla, pero al final la guardó consigo, y estuvo una semana sin hablar con nadie, y tuvo ganas de llorar, y al final lloró. Él siempre estuvo ahí, pensaba, mucho más que yo, mucho más que nadie. Y recién a las 3 semanas o al mes, ella se dio cuenta de que la carta era una despedida, o mejor, un testamento, o mejor, una advertencia, que él le estaba diciendo adiós, y que también le estaba diciendo cuidado, que los del trabajo anterior sabían todo, que conocían esa carta de memoria desde antes de que él la escribiera, que así ellos dos no les servían, que a él lo iban a matar o ya lo habían matado y que también la iban a matar a ella. Siempre a mi lado, socio, pensó, siempre conmigo. Pensó que le hubiera gustado besarlo, al menos una vez. Hizo un par de llamadas, consiguió un pasaporte suizo o sueco y desapareció.
destination finale Rugby Garden. Bonjour, je m'appelle Casterman. Et vous? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire. Je vous prie de m'excuser. A Casterman le costó mucho encontrarla. Cuando finalmente apareció, hablaron durante un buen rato. Hablaron de negocios, hablaron de trivialidades, hasta que se pusieron de acuerdo. Al rato ella se animó. ¿Qué hay de él?, le dijo casi con miedo. ¿Cómo está? Casterman, con toda su sangre fría y sus pocas pulgas, no supo qué responder. Finalmente, la miró con toda la ternura de que era capaz. No se preocupe por él, le dijo. Él está muy bien. LU-111 Radio Vallimanca. Le da la hora. 6 de la mañana. Presión 1120 milibares. Humedad 50%. Allez, debout. Soy fiel como el chajá. Yo soy fiel como el chajá, hombre de una sola prenda. Y cuando alguno pretenda que equivoque mi camino, la consolarán mis niños y así no habrá quien se ofenda. Yo soy parecido al tero. Yo soy parecido al tero, nunca voy desprevenido.
olfato y el oído siempre los tengo en alerta, que para una mente despierta no habrá mejores amigos. Soy lo mismo que el hornero. C'est bon ça. Soy lo mismo que el hornero, me entretengo trabajando. Y aunque no estoy al arder de intelectual ni de nada, cada moneda ganada la he conseguido cantando. Yo soy como el cardenal. Yo soy como el cardenal, solo he nacido vistoso. No hay... Vous savez ce qu'il y a d'écrit là? Sur la lumière? Sur cette lampe? Vous savez ce qu'il y a de marqué? Le soleil de la nuit. C'est rigolo, non? Le soleil de la nuit. Ça me rappelle quelque chose, je sais pas quoi. Un cheval de fer. Et ça, c'est quoi? La voiture? Le train. Et le sous-marin? Le poisson de fer. Et l'avion? L'oiseau de fer. Bon. Et la flèche de fer? Le stade d'Égypte. Et la bombe. Vous savez comment ce serait, la bombe? Je dis assez. Après, il y a aussi la dame de fer. Et le rideau de fer. L'avion? Déjà? Tais-toi. C'est pas l'avion. Il y a quelque chose d'autre.
Primero está la tierra. Eso antes que nada. La llanura blanca e infinita. Las leguas y leguas semidesiertas, desplegándose como un mar o como una galaxia, desaforadas, desesperadas como un abismo. Leguas y leguas donde no hay nada, o casi, donde no hay hombres, o casi. A veces a lo lejos alguna luz, alguna casa, alguna planta química, algún galpón o algún molino. Peor todavía, más solitario todavía. Y eso durante cientos de miles de leguas, durante casi un tercio del mundo. Eso antes que nada, esa extensión de campo triste y sucio. Las fábricas tristes y sucias de Moscú, las granjas tristes y sucias de Ucrania, los Urales tristes y sucios. Tristes y sucias las tierras bajas del Volga y el Caspio solitario y los Altai apareciendo en la distancia como si fueran torres. Y después, como un lamento infinito, Siberia, lejana como el aullido de un lobo, lejana aunque uno esté ahí, lejana y sola como esos ermitaños que viven en las cavernas y que dan miedo. Siberia, avanzando como una enfermedad por todo el continente, por leguas y leguas, por un tercio del mundo, avanzando tanto que al sur están las montañas y al norte los mares helados, y uno piensa que están ahí para frenarla, para poner un límite a tanta suciedad y tanta tristeza. Siberia, blanca como son blancos los fantasmas, blanca como un papel en el que se escribe un testamento o una sentencia de muerte, blanca como los ojos de un ciego, blanca como la piel de un muerto, blanca como un esqueleto abandonado durante siglos, blanca como la nieve que cae y mata lo poco que queda de la primavera, blanca como un vestido de novia olvidado en un armario, blanca como el mármol de un templo pagano al que nadie va a volver a ir, blanca como el vaso de leche con el que alguien envenena a una mujer hermosa, blanca como la lápida de un hombre poderoso e injusto, blanca como la luna reflejada en los ojos de un lobo que aúlla de hambre y de desesperación y de tristeza. Antes que nada, eso, de un lado del cuadrilátero, eso. Y después está ella, del otro lado del cuadrilátero. Ella era la agente 50. Eso quería decir que era una de las 15 personas más importantes de la inteligencia del partido. Una de las 30 espías más poderosas del mundo. Sin embargo, su vida era la de una oficinista cualquiera. Tenía su despacho, austero y gris, en la quinta planta del centro, que era como llamaban en Moscú a la organización que reunía a los soplones, a los espías y a los asesinos. Salvo 1 o 2 semanas al año, su vida era siempre igual. Llegaba, se sentaba en su escritorio, su secretaria traía el té y los primeros reportes. Добрый день. Добрый день. Внимание, говорит Москва. Передает всем гражданам Советского Союза. Сегодня, 5 сентября, 10 по московскому времени. 10:00 в Ленинграде. В 10 в Одессе. 10 часов утра в Балтийских сословиях. 12:00 в Екатеринбурге. 10 утра в Нижнем Новгороде. 11 часов утра в Тбилиси. 12 в Перми. 2 в Омске. 2 в Красноярске. 4 в Иркутске. 4 в Якутске. 6 во Владивостоке.
Панорама новостей из Советского Союза. Правительство говорит, что в ближайшие 5 лет экономика будет неуклонно расти, достигая рекордного уровня производства. Все идет хорошо, сказал министр производства, и настало время радости и богатства для народа Советского Союза. Проходи, пожалуйста. Сборная СССР по гимнастике считалась лучшей из всех времен американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Советские гимнасты дали новые уроки красоты всему миру, и никто не может с ними, сказала знаменитая газета. Так, что там у нас сегодня? Вена. Сюда. Киев. Сюда. Белград. 6. Прага. Сюда. Стокгольм. 10. Стокгольм. 1. Рио-де-Жанейро. 7. Bucarest. 9. Ella leía. El agente 741, destino embajada en Angola, reporta movimientos bancarios. Ella ordenaba. El 4º piso. Leía. Agente 112 en Berna reporta haber obtenido información importante y solicita vía segura de transmisión. Ella decidía. 2º piso. Eso era todo. 450 hombres vivían bajo su control, ocultos, dispersos por todo el mundo, viviendo con nombres falsos y diciendo mentiras, sin saber que su suerte se jugaba en ese escritorio en Moscú. Ese era el juego. Lo llamaban redes, y la gracia era que ninguno supiera bien lo que estaba haciendo. Cada uno hacía una parte. Envenenaba a alguien, sacaba una foto, llevaba un paquete, robaba unos documentos, pero nunca nadie entendía del todo por qué era y para qué era que servía cada uno de esos actos. 100 años atrás, Karl Marx había hablado de eso y había dicho que eso estaba muy mal. No importa. Karl Marx podía ser Karl Marx, pero de espionaje no sabía nada. Ni de espionaje, ni de cumplir órdenes, ni de obedecer sin hacer preguntas. En cambio, su ejército de autómatas lo tenía muy claro. Alguien mandaba. Ella mandaba. Si ella cometía un error, si ella decía 3er piso en vez de 5º piso, ellos estaban muertos. Ahí tienes tu guerra fría, pensaba Casterman. Una guerra peleada por burócratas, por recepcionistas, por empleados de archivos, por traductores. Una guerra peleada en escritorios. Ahí se define todo. Ahí se define si alguien gana o pierde. Ella lo sabía bien. Sabía que esa era su guerra y que ella era un soldado de esa guerra. Tenía entrenamiento militar, tenía grado de coronel, había estado en el campo, en Afganistán y en Laponia. A la mierda con todo eso. No era una guerra de Boy Scouts la que estaban peleando. Su lugar era ese escritorio, esa secretaria, esa rutina. 4º piso, 3er piso. Era un vigía, un centinela. Su campo de batalla era el mundo entero y ella solo tenía que cuidar de que nada se saliera de su curso, que todo estuviera bien, que otros se tiren en paracaídas o roben microfilms. Yo, desde este cuartito, daré mi batalla. Товарищ, вы должны видеть это. Hasta que un día estuvo todo mal. Их приходит очень много. Слишком много.
Ella llegó como siempre, la secretaria le trajo todo como siempre, pero en lugar de los reportes rutinarios, en lugar de que tal dijo esto y que tal otro pide plata para aquello, lo que leyó fue otra cosa. Lo que leyó, lo que vio, fue a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, humillada, convertida en el hazmerreír de todos los espías del mundo. Vio en cuestión de segundos como toda su estrategia de contraespionaje se hundía, hecha añicos, dando vueltas en el lavabo de Occidente, entre risas horrendas y triunfantes. En menos de una hora llegaron 40 reportes, todos confidenciales, todos gravísimos. Agentes asesinados, redes desbaratadas, operaciones abortadas, documentación desaparecida. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era que de repente la maldición les clavaba todos los alfileres juntos de un solo golpe? Era una catástrofe, un golpe maestro. No eran los agentes menores los que hablaban. Era la élite, la flor y la nata del servicio, asustados como niños. Escribían los topos de Washington, de París, de Londres, de las Naciones Unidas, de Ginebra. Ya no eran los reportes lacónicos de siempre. Eran pedidos de auxilio, gritos desesperados en medio de un derrumbe. El derrumbe. Así quedó bautizado ese día en los anales del centro de Moscú. El día del derrumbe. El día en que todo se fue al diablo. El día en que la fiesta se acabó para nosotros. El día en que perdimos la guerra. Fueron los días del protocolo de Minsk. Esa fue la orden que apareció de repente en todas las embajadas, en todas las casas de la cultura rusa, en todas las oficinas de cooperación franco-soviética o germano-soviética o británico-soviética y en todos los demás nidos de espías a lo largo del mundo. Protocolo de Minsk. Y eso quería decir, se acabó. Desaparezcan. No dejen huellas. Prendan fuego a todo. Abandonen todo lo que estén haciendo. Ya nada importa. Estamos todos muertos. Protocol Minsk. Protocol Minsk. Protocol Minsk. Protocol Minsk. Извините, товарищ. Protocol Minsk. Заложенный западной прессой. Никакого специального протокола не было реализовано. Являются изобретениями капиталистов, чтобы дискредитировать революцию. В Минском протоколе есть разговоры о таком протоколе в Минске, и российский народ знает. Что делать? Что мне делать? На какой этаж мне это направить? Товарищ, разрешите идти? La escena siguiente sucede un mes o un mes y medio después del derrumbe. El lugar, el despacho del almirante Ratnikov, la máxima autoridad en contrainteligencia dentro del Soviet Supremo. La gente 50 espera. Sabe que el derrumbe ha causado la mayor crisis en las altas esferas del partido, desde el asunto del algodón en el 70 y pico. Sabe que muchos se han ido al otro lado y que esa reunión puede ser su sentencia de muerte. Ratnikov aún no llega. La hace esperar. Apenas se ven en un sillón vecino su gorra y su abrigo de almirante de marina. La oficina es elegante, distinta de todas las oficinas del régimen. No tiene el retrato de Lenin,
ni el retrato de Gagarin, ni el retrato de Molotov, ni el retrato de Brezhnev. Y en el escritorio no hay lapiceras francesas, ni relojes suizos, ni tabaco inglés. Apenas algún busto de algún héroe naval ruso, Makarov o algún otro, y un retrato del propio Radnikov vestido de marinero, como si fuera uno de los del acorazado Potemkin. Eso es todo. Eso y un inmenso Neptuno atrás, como diciendo: el dueño de este escritorio es un hombre de mar, un hombre de acción, alguien que conoce el peligro y que ha visto la muerte a los ojos. No es un oficinista de mierda como vos. Tené cuidado. La gente 50 lo sabe. La gente 50 tiene más impaciencia que miedo, pero algo de miedo tiene. Finalmente, Radnikov aparece. Al principio simpático. La llama por su nombre, que misteriosamente conoce. Le pide a ella que no le diga almirante ni camarada, que lo llame por su nombre. Llámeme Raiko, le dice. Radnikov es estonio. Es uno de los primeros estonios que alcanzan un lugar importante en el Presidium y parece querer demostrar a cada instante que es un tipo sencillo, que sigue siendo un báltico campechano y bonachón, que Moscú no lo ha cambiado. Hablan durante un rato de tonterías, de su familia, de sus paseos en velero con su familia. Me está torturando, piensa ella. Sabe que me va a matar y me habla del velero, enano sádico. Al cabo de un rato, como al pasar, menciona el tema. Bueno, le dice, usted sabe que este asunto nos ha dado unos buenos dolores de cabeza. La gente 50, internamente, tiembla. Эта история нас всех здесь крайне беспокоит. На флоте есть такое выражение «киль весь в ракушках». Понимаете, что это значит? Как бы это объяснить? Для моряка нет ничего хуже, чем обнаружить, что киль его корабля полностью облеплен ракушками. Это означает, что вам придется крепко потрудиться, очищая его. Проблема в том, полковник, что начиная с того несчастного дня, мы каждое утро просыпаемся с килем, облепленным ракушками. На флоте есть еще одна поговорка. Очень много перьев у бедного альбатроса. Понимаете? Очень много перьев. Практически невозможно избежать подобного рода вещей. Рано или поздно такое все равно может случиться. У нас там в деле около 1000 человек. Мы не можем знать их всех. Мы не можем быть полностью уверены в том, что хотя бы один из них с самого начала не поставляет нам ложную информацию. Вы меня понимаете? Слишком много врагов работает против нас. Очень много перьев у бедного альбатроса. Recién en ese momento, la agente 50 descubre a dónde quiere llegar el otro. Radnikov, astuto como un zorro, lo advierte. Я вижу, вы начинаете понимать. Похоже, что большой и злой волк незаметно проник к нам в дом. Он долго жил среди нас незамеченным. В конце концов, вдруг вцепился нам в глотку в тот момент, когда мы спали. Но нам же нужно когда-нибудь спать. Каждому в какой-то момент нужно поспать. Не так ли, полковник? Dos horas después, la agente 50 salía a la calle, al aire frío del otoño. Había entrado cerca del mediodía y ya estaba oscureciendo. Las noches estaban volviendo más largas y ya hacía unos días que había comenzado a nevar. Pero ella no pensaba ni en la nieve, ni en el frío, ni en las noches. Solo pensaba en una cosa, en una palabra, en un nombre. Борис. Скажите мне, полковник, фамилия Подгоров вам о чем не говорит? Андрей Степанович Подгоров. Или, может, Борис? Такое обычное имя, правда?
Точно, Андрей Степанович Подгоров, капитан, командир 10-й десантной роты. Служил в военной разведке, проходил подготовку в тренировочном центре в Грозном в 81-м. Поступил в распоряжение центра в Минске 2 марта 82 года. Мне жаль, полковник. Кодовое имя Борис. Мы же не можем помнить их всех, не правда ли? Entonces era eso. Un tal Boris, un tipo en el que nadie parecía haber reparado nunca, se había deslizado en el centro como un fantasma, como un reptil silencioso del que nadie sospecha. Había estado allí, invisible, durante 3 años, accediendo a toda la información delante de sus narices, callado, durmiendo, esperando. Boris. Ella no lo había visto sino una vez, de la cual no recordaba nada. Un tipo alto y rubio le había leído Ratnikov. Hablaron durante cosa de media hora en una estación de tren. Eso fue todo. Aquí aparece muy claro. Es su firma, coronel. Eso fue todo, pensaba ella. Hubo cientos como él. Cientos de rubios altos en estaciones de tren. En esa época, su vida consistía en encontrarse con tipos en estaciones para que se volvieran espías. ¿Cuál de todos era Boris? ¿Cuál de todos esos rubios era el que le había clavado el puñal en la espalda a la causa de los pueblos? Eso, coronel, tendrá que averiguarlo usted, había dicho Ratnikov. Sí, coronel. Queremos que usted lo encuentre. Но, товарищ адмирал, Нам нужно, чтобы вы нашли Бориса. Мы хотели бы задать ему пару вопросов. Вы же видели его? Похоже, что никто, кроме вас, прежде не встречался с ним. Мы искали его больше месяца и не нашли. Мне жаль, полковник. У нас осталось не так много вариантов. У нас есть хоть какие-нибудь... Да. У нас достаточно оснований полагать, что он еще здесь. Здесь? В Москве? Здесь, в России. Comienza entonces la parte fantástica de este relato. A ella, que hasta entonces era una burócrata, le han ordenado encontrar a un hombre, oculto en algún lugar de un territorio infinito. Внимание, говорит Москва. Внимание, говорит Москва. Передает всем гражданам Советского Союза. Сегодня, 5 сентября, 10 по московскому. Ella camina unos metros en medio de la tarde, que ya ha comenzado a caer. 10:00 в Ленинграде. В 10 в Одессе. 10 часов утра в Балтийских сословиях. ¿Por dónde empiezo?, se pregunta. Por este lado, por aquel. Y sabe que mire a donde mire, tiene por delante 22 millones de kilómetros, más de 300 millones de personas. Y uno solo de ellos es Boris. 12:00 в Екатеринбурге. 10 утра в Нижнем Новгороде. 11 часов утра. Al comienzo, la cosa todavía tiene sentido. Ella sigue siendo un agente en una misión secreta. Hace las cosas en forma ordenada y lógica. Elabora una lista de personas, de contactos, y se propone interrogarlos uno por uno. Durante meses viaja de un lado a otro, de Leningrado a Vladivostok, de los sucios muelles de Odessa a los puertos del norte. Es una detective, alguien que va casa por casa averiguando, olfateando, haciendo preguntas. Trabaja sin descanso, sin perder un día. Pero a los pocos meses, su lista de sospechosos se termina y ella sigue sin tener nada. Nadie ha visto a Boris. Nadie sabe quién es ni ha oído hablar de él. Ella sigue adelante, arma otra lista y continúa viajando. Viaja a lugares cada vez más remotos. Viaja a los países del Cáucaso, a Bakú. Visita pueblos perdidos en Osetia y en Besarabia. Recorre montañas, caminos llenos de viento y de piedras, aldeas casi medievales donde la revolución no parece haber pasado. Y Boris no está en ningún lugar.
Cuando se le acaban los nombres, arma una lista nueva, de personas cada vez más improbables, cada vez más remotas. En el fondo, sabe que esos nombres cada vez importan menos, que nadie va a decirle nada nunca, y que lo que importa en realidad es seguir buscando. A los 4 o 5 meses de búsqueda, empiezan los trenes. La Agente 50, la niña que años después se convertiría en la Agente 50, había aprendido en la escuela que la red de líneas férreas de la Unión Soviética era tan vasta que si uno pusiera una vía detrás de la otra, podría dar 5 veces la vuelta al mundo. Lo cierto es que cuando ya no le queda ninguna ciudad por revisar, la Agente 50 empieza a buscar al topo arriba de los trenes, y de a poco los trenes se vuelven su vida. ¿Acaso piensa? Si la única vez que lo vi fue en una estación de tren, tal vez sea ahí donde lo vaya a encontrar. Pero tal vez no piensa eso y simplemente se sube al primer tren por una corazonada, o porque alguien le dice algo, o porque sí, simplemente porque sí, y no sospecha que ese paisaje ferroviario rápidamente se va a volver su vida. Y pasa el primer año, y después otro, y su cacería se vuelve cada vez más irreal. El topo está en algún lado, sigue allí, y ella lo sabe, y perseguirlo por las estepas interminables ya es todo lo que le queda, como si nada de lo anterior hubiera existido nunca. Nada de lo anterior, solo el paisaje soviético extendiéndose para siempre a través de la ventanilla del tren. La nieve, los ríos helados, las casitas de madera como en los cuadros de Bruegel el Viejo, los complejos habitacionales que duermen inmóviles como si fueran osos malos que están hibernando y a los que no hay que molestar. Las estaciones de noche, vacías, lunares, que uno ve apenas durante unos segundos, entre que se despierta y se vuelve a dormir y que se confunden con el sueño. Y las fábricas, y las chimeneas, y las centrales nucleares, y el humo, siempre a lo lejos, como un fantasma. ¿Cómo son esos años? ¿En qué piensa ella en todo ese tiempo? A veces piensa en Boris. Piensa. Sabrá que lo busco. Sabrá que no hay en mi vida otra cosa que él, y que esta sucesión de campos y desiertos y de árboles pelados como astillas. Con el tiempo, esos vagones, ese camarote y esa ventana se vuelven su casa, se vuelven su refugio, como si el tren entero fuese un hotel de provincia y ella estuviese ahí escondida, esperando, mirando por la ventana, a salvo de todo. Hasta que un día el tren para en una estación cualquiera. Ella, distraída, va a mirar por la ventana esperando el paisaje de siempre. Los andenes nevados, los guardas, los pasajeros que están a punto de subir. Lo que no sabe es que uno de esos que esperan el tren es Boris, y que en cuanto lo vea lo va a reconocer como si lo hubiera visto hace una semana. La escena sucede en una estación solitaria, cuyo nombre no sabemos y que casi no importa, y del que ni siquiera la Agente 50, si aún vive, debe acordarse. Lo único que importa es que en esa estación el topo la está esperando.
Ella al principio no hace nada. Se queda inmóvil, sentada durante kilómetros y kilómetros sin poder moverse. En algún momento, Boris se levanta, abre la puerta de su camarote, la mira a los ojos y se sienta frente a ella. Проходи. La mirada de Boris no es amenazante. Es más bien amable, como si fueran viejos amigos o viejos amantes que se reencuentran después de mucho tiempo. Boris la tutea y la llama por su nombre. ¿Cómo estás, Nastasia Alexandrovna?, le dice. Me has estado buscando todo este tiempo, ¿no es verdad? Pues aquí estoy. Aquí me tienes. Как вы поживаете, Наталья Александровна? Вы меня искали все это время, не так ли? Вот он я. Вы меня заполучили. Я один Yo из soy тех, el на que кого вы buscabas. охотились. ¿Me odias? Вы меня No lo ненавидите. creo. Я думаю, это не так. Я No creo уверен, que что sientas вы nada что-то por mí a esta чувствуете при altura. виде меня. Но позвольте Pero déjame мне decirte в algo случае por las кое-что dudas. объяснить. Было бы ошибкой Harías mal сразу en же odiarme. меня ненавидеть. Ошибка, Harías mal, Наталья Natalia. Александровна. И вы ¿Sabes por знаете qué? почему? Porque aunque no lo creas, tú y yo somos iguales. Есть одна вещь, которая Somos lo mismo. мы с вами больше Ya no не existimos. Ni Ни tú, вас, ni yo. ни меня. No existimos. Больше нет. Y hay algo Более más. того, Nada de нет todo ничего, esto что existe нас ya. окружало. Ni la maldita Guerra Fría, ni la causa por la que luchas, ni la nación a la que le has dado tu vida. Которому вы отдали свою жизнь. Все это Todo eso исчезнет, desaparecerá, как Natalia. Tú ves, Desaparecerá это tan pronto que no podrás creerlo cuando suceda. Ellos han ganado. Antes de que puedas darte cuenta, todo el mundo estará poblado con sus carteles y con sus ruidos, y todos bailarán sus músicas y comerán sus alimentos. И знаете, что ¿Y еще? sabes qué? Они Lo harán будут делать felices. всё это с удовольствием. Не No чувствуя sentirán ni dolor, ni печали, humillación, ni pena. ни стыда. No nos van a extrañar, По нам Natalia. печалится, Наталья Александровна. Se olvidarán de nosotros. Ни через 100 No en лет, 100 años, ni en 50, ni en 10. и даже не через десяток лет. Mañana, Уже завтра. mañana habremos desaparecido. Nadie recordará que durante un siglo les disputamos el mundo, Что на протяжении que los целого века мы campesinos y los боролись за это. obreros les pelearon durante un siglo de igual a igual con sus propias armas, И были с ними на равных. con sus Что на propias протяжении armas. столетия флаг, Que durante un поднятый siglo, над половиной мира, el pabellón que ondeó не durante был medio английским mundo no fue el de знаменем, una casa imperial, ни орел, ni un ни águila, меч, ni unas espadas, sino la hoz а y el серп и martillo. молот. А La серп hoz y el и martillo молот, de las fábricas молот заводов y de las tierras и de серп labranza. полей. Pudimos ganar, Natalia. Наталья Александровна. Мы Estuvimos приготовились cerca, к победе, pero но perdimos, упустили свой шанс. y ya nadie volverá a pensar en nosotros. Сойдите Bájate с del этого tren. поезда. Tu viaje ya no Продолжать tiene sentido. этот путь бессмысленно. El juego ha terminado. Al poco tiempo, un mes o incluso menos, la Agente 50 abandona Rusia y no vuelve más. En algún lugar del mundo, en algún momento que ya no tiene sentido contar, aparece Casterman.
Allô? Mon homme est dans la place. Dans quelques secondes, il passera à l'action. Toujours raison. Vos fonds ne sont pas là, n'est-ce pas? C'est une certitude, Casterman. Quelque chose me tracasse, Casterman. Il y a quelque chose de votre groupe de femmes qui me tracasse. Il y en a une. Une d'entre elles, Casterman. C'est un petit mystère, n'est-ce pas? On n'a pas trop le choix, pas vrai, mon ami. La polonaise et la jeune fille des tropiques, on les connaît bien, non? Et notre pauvre Barbara, enfin, il va nous manquer ici. Je suis désolé, Schneider. Je ne parlais pas d'elle, Casterman. Je parlais d'autre chose. De la blonde. Fox. Fox. Fox, oui. Bon. Elle est nouvelle dans cette activité. Pas vrai, Casterman? Bien, elle a fait d'autres travails. Pas comme celui-ci, Casterman. Pas tuer d'autres agents. Et pas d'affaire de sale travail. Il a été mêlé dans des travaux difficiles. Ce que vous appelez du sale travail. Pas sale comme celui-ci, Casterman. Peut-être pas à ce point. Qu'est-ce que c'est d'elle, Casterman? Elle est née sur une base militaire au Pakistan dans les années 60. Son père était pilote de F-15. Sa mère, musulmane, s'est convertie au christianisme. Elle a été élevée sur la base. Elle a piloté son premier Bell à 12 ans. À 13 ans, on l'a entraînée en Afghanistan à piloter des MiG ennemis. Elle fut la première femme à piloter un MiG. Et la plus jeune. Parmi les pilotes soviétiques, elle faisait figure de Et en légende. 75? Qu'est-ce qu'il y a en 75? 10 février 1975. L'accident du Chinook, Casterman. Qu'est-ce qu'il y a? C'était elle, n'est-ce pas? On sait pas. C'était elle, Casterman. Elle a désobéi aux ordres. Il a retourné son arme contre son propre camp. Elle est une traîtresse. Une traîtresse! On n'a jamais prouvé que c'était elle. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, Casterman? Pourquoi elle? C'est un bon pilote. On avait besoin de quelqu'un sachant voler. Il nous fallait avoir... C'est de la folie, Casterman. Je suis désolé. On n'avait pas trop de temps, il fallait trouver un pilote. C'était une erreur, Casterman. Une erreur. Je suis désolé. De toute façon, elles sont pas là, pas vrai? On ne les y verra pas. Non. Personne se mêlera du travail de mon nom, pas vrai? Non. Ni elle, ni personne. Ni elle, ni personne. Ni elle, ni personne. Il y a intérêt, Casterman. Il y a intérêt.
Voilà, c'est io. Pauvre crétin. Il a aucune idée de ce qui lui attend. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-les. Ils règlent leur compte. Ça nous arrange même. Très bien. Voilà ce qu'on fait. Faites attention. L'homme de Schneider va attaquer d'un moment à l'autre. Là, on se divise en deux groupes. C'est clair? Lena et moi, nous avancerons par le front. Quand ils en auront terminé avec l'homme de Schneider, on commence à tirer. Elles ne s'y attendront pas. T'as compris, Lena? J'ai compris, madame. Pendant ce temps-là, Bethany et Fox encercleront l'aérodrome par derrière. Bethania s'occupera du savant. Et Fox, elle les achèvera depuis l'arrière. Elles verront rien venir. Vous allez voir. C'est clair? Clair comme de l'eau de roche. Fox. Qu'est-ce qui t'arrive, Fox? T'as entendu le plan ou quoi? Je ne le ferai pas, madame. De quoi tu parles, Fox? Je ne le ferai pas. Je ne les tuerai pas dans le dos. Qu'est-ce qui t'arrive, Fox? T'es folle? Non, madame. Je ne suis pas folle. Ces femmes sont trop courageuses. L'agent Fox n'admet pas que l'on commette ainsi le crime de tuer 4 braves. Bouge pas là, sinon je te jure que je te...
Están ahí, desde siempre. Desde mucho antes que nosotros. Nos vieron llegar. Vieron cada uno de nuestros progresos y nuestros errores. Como una vieja de barrio o un matrimonio de viejos que ven llegar a los vecinos nuevos, ilusionados, haciendo ingenuamente, por primera vez, las cosas que ellos vienen haciendo desde hace siglos. Viejos malos. Esos son ellos, viejos malos, mirando por la ventana y pensando, ya van a ver, ya van a ver. Toca a mí. Mi sol, 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 fa, mi, si. En fa te lo canto. ¿Sabes lo que tiene que ser eso? En do tiene que ser. Que está en la... Pará. Toca. Do, mi, re, do, la. Mi, re, do, sol. Do. Sol, la, sol, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol, do, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol, dos, la, sol, sol, fa, mi, re, do, Che, ¿pueden ir a ensayar a otro lado? La, sol, ¿Qué? si, la, sol, fa, Bueno, la conocés, pueden- la canción es bastante conocida. Sí, pero no sé tocarla, ¿Pueden- no me sé cuáles son las... ¿Pueden ensayar más bajo, con menos... No sé, pueden ir no sé, por ahí el piso de arriba. Porque yo tengo que grabar unas cosas, ¿no? Vayan a ensayar a otro lado. Paren. Esa es. ¿A qué hora La, se...? sol, fa, do, si, la, sol, fa, do. Toco esa todo el tiempo. Todo el tiempo. Fa, do, si, la, do. Fa, la. Dale. Martes 13 de septiembre. Hoy hace 5 años que empezamos a filmar. Sí. 6 años. Hoy hace 6 años que empezamos a filmar. Está prevista una pequeña celebración. Aunque el clima... No. Está prevista una pequeña celebración. Está prevista una pequeña celebración. Pero el clima con las chicas está un poco enrarecido. Y bueno, no, ¿qué crees? Que me lo acuerde todo de memoria. Obvio, son 2 notas. Pero yo no puedo acordarme de eso. Pero que no me acuerdo lo que dice. Para peor. Para peor, invité a la nueva productora para que las conozca. Conociera. Para que las conociera. ¿Eh? Para que las conociera. Concordancia. Para peor, invité a la nueva productora. Para peor, invité a la nueva coproductora para que las conociera. Pero no sé
fue una buena idea. Ah, infatti, ¿Y el violín? No sé si fue una buena idea. ¿Cómo no sé dónde está? Espero que no pase nada malo. Que todo salga bien. Espero que todo salga bien. Que no pase nada malo. Que todo sea en paz. Corte. Che, ¿es necesario que los músicos ensayen ahora? Yo tenía pensado grabar unos ambientes. No sé. No, pero dale, o sea, ¿por qué es tan necesario? No sé. ¿Le puedo pedir que...? No sé. Estoy escribiendo esto. Entonces, ¿qué hago? No sé. No sé. Hace una semana lo único que escucho decir es no sé. Es el tipo del A mí me pasa lo mismo, no sé. ¿Quién? El señor no sé. Ah, buenísimo, el señor no sé. ¿Y qué quiere? José, No sé, quiere no hablar es con mucho vos, que le pedir. explique. No tengo Es nada que hablar simplemente con un él, mínimo habla de vos, es un árbol mecánico. un margen para poder ver las cosas. tampoco. Evaluar la situación. Eso que Tenés que sabe. explicarle lo que tiene que Lo que tiene que hacer es un árbol mecánico, eso es todo. Manejalo vos, hablá vos con el tipo. Pero no tengo nada que explicarle, un árbol mecánico. Se ¿Qué? terminó. ¿Sidra o Esta champán? situación, estoy Ahí dice atendiendo sidra. Yo, si te tengo que ser sincera, prefiero la sidra. No sé No por qué voy está a tan hablar, malita. no voy a hablar. Habla con él, anda a hablar a otro lado. El árbol mecánico. ¿Qué Sí, tengo es que horrendo, hablar no yo? me gusta nada. Con el Da lo tipo mismo del el árbol champán que la sidra. Dios mío. Se nivela para abajo. ¿Qué pasa? ¿Mi presupuesto? Decirle al señor. Es que los te parece un club de barrio. Ya te digo, todo improvisado, de un día para el otro. Y ahora con esto del Canadá me tomaron de ¿Qué sorpresa. haces, idiota, con el violín acá? ¿Me No querés sabía decir? qué hacer. Tuve que ¡Flaco! buscar una enciclopedia para chicos que ¡Flaco! había en casa. Lo sé todo. Los músicos están ensayando en el otro piso. Allá, allí por la escalera esa. ¿Conocen Lo sé todo? Escribió él. Muy gracioso. Ay, nada, sabelo todo. De sabelo todo no sabe nada. Lo sé todo lo tengo que hacer en una semana. No sé nada, se tendría que llamar la enciclopedia. Buenísimo, no sé nada. Y él sería un sabelo nada, un sabe la nada. Que se mueva. No sé nada por José no sé. ¿Pueden parar un segundo? No sé si podemos. Pero escuchame, nosotros... Uy, no me hablen de los otros Había un episodios. libreto. En los otros episodios ¿Hace cuánto eran estamos con esto? diferentes. Más de Aquí 4 años. Hoy se cumplen 6 años. modernas, ¿no? Vamos Sí, de atrás para adelante, de mal en peor. No hay un Acordeón, libreto. podés ir arriba con el resto de los músicos. Decirle al por favor. señor. Sí, a ver, esperamos un segundito. ¿Qué me va a decir? Empiezan con No el sé. libreto. Ya les dije que hay algo escrito. ¿Hay algo escrito? Sí, vagamente. Vagamente. Hay bocetos, esas cosas toman tiempo y últimamente yo estoy siempre Siempre de de viaje. Sí, últimamente. ¿Qué pasa? Últimamente. Siempre de viaje. ¿No era que en el 6 hacíamos de No, en el India? 6 son cautivas, esto es otra cosa, es una india, piel roja del Canadá. 2 indias me parece Te mucho. digo que no son dos indias, una es una india, la otra es una cautiva. Esto iba Una es india, la otra es blanca. ¿Y Aunque cómo bueno, va? sí. ¿Con arco y flecha? Arco y flecha. No lo sé todavía. No lo sé todavía, arco y flecha. No lo sé todavía. Perdón, ¿esto es así? No sé, ¿es Le así? faltarían unos correajes. Eso, faltan correajes. No te estamos preguntando por correajes. Parecemos madre e hija. Bueno, tampoco es para tanto. Bueno, podríamos ponerle algo para que quede más a la par. Eso, algo a la par. ¿Algo como qué? No sé, un escalón, algo, un 3 medidas. qué sé yo. La escena es caminando. Todavía no estamos seguros de que Vamos sea a parecer caminando. los dos robots de la Guerra de las Galaxias. Arturito. Che, perdón, ¿esto es en serio? Sí, es una idea. Una idea. Sí, es una idea, una prueba, una... no sé. Es un traje de hombre. ¿Hago de hombre? ¡Es una idea! La idea es que hago de hombre. No lo sé todavía, me pareció divertido, es una idea, una prueba. Siento que ya no compartimos el mismo humor. Discúlpame, ¿nosotras tenemos escenas con ella? No sé, no está definido todavía. Pero tenemos que hablar con ella, interactuar. Ella dice que no sabe. No, yo tampoco sé, estoy... Al menos, definiendo. ¿ella es una india o está disfrazada de india? Soy una india, ¿no? ¿Cómo una india? Yo ¿No era que en el tampoco 6 sé, éramos estoy indias? definiéndolo. ¿Es una india o está disfrazada? No sé, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo hablarle a una india que una disfrazada de india. Soy una india. No parece muy india. Hay diálogos, tenemos que hablar. Eso, ¿en qué hablo yo? ¿En indio? No, ¿qué es? ¿Canadá? ¿Francés? ¿Otra vez francés? No, francés no, por favor. Pero hay diálogo, va a haber diálogo, van a estar escritos. No sé. Perdón, ¿cuál es la situación del guión? Hay bocetos. Sí, Yo bocetos, necesito saber un exactamente. poco más. Hay que hablar Bocetos, otra vez no francés, entiendo tu realmente tono no sé. burlón. No creo que sea No creo, francés. no me sirve. Bueno, si no querés francés, no es La pregunta es francés. simple. Nosotras en algún momento vamos a contar con un guión. Dale con el guión. Paremos un poco. A ver, ¿no podemos mañana juntarnos todos, aunque sea un rato, para definir mínimamente? No estoy mañana. ¿Se puede saber por qué? Me voy de viaje.
siempre de viaje. No, para, no podés irte de viaje otro día. Nosotras necesitamos un guión. Perdón, no es mala voluntad. No me voy de viaje de placer. Me voy a trabajar. ¿En qué? En esto. ¿Haciendo qué? ¿Cómo haciendo qué? Filmando. ¿Filmando qué? ¿No? ¿Cómo filmando? Árboles. Filmando cosas de la película. Árboles. En las cuales hay árboles. ¿Vos te das cuenta que hace un año lo único que haces es filmar árboles? Puedes ¿Por qué explicarles en árboles? vez de estar ¿Qué mirando árboles? ese teléfono por lapachos. Lapachos. Y es necesario filmar precisamente ahora los lapachos. Eso, no se puede esperar, filmás con nosotras y después te vas a filmar No se los lapachos. A ver, es muy simple. Es la primavera. La primavera. La floración. Los lapachos florecen ahora. No esperan. Hay que filmarlos en flor. No pueden esperar. Bueno, yo tampoco puedo esperar. Podés esperar más que un lapacho. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Vos te das cuenta que nos decís que preferís filmar un árbol antes que a Estoy nosotras? diciendo eso. Estoy hablando de la primavera. Recontra cago en la primavera. A ver, ¿vos podés entender que es un poco fuerte sentir que vos preferís con toda claridad filmar un árbol a filmarnos a nosotras? No sean ridículas. Un árbol. A ver, me parece ridículo tener que explicar esto. En primavera se produce el fenómeno que se llama floración. Los árboles y Ya plantas sabemos lo que es generan... la floración. No necesitamos que nos explique lo que es la floración ni la primavera. Necesitamos hablar de la araña. Hablemos de la araña. ¿Qué pasa con la araña? ¿Cómo que pasa con la araña? Necesitamos que te ocupes de la araña. Hace 5 años que estamos con la araña. Más de 5. Hoy hace exactamente 6 años. ¿6? 6. Feliz cumpleaños. A ver si ustedes me entienden. No es falta de compromiso con la araña. Este es un episodio fantástico. Es una trama fantástica. Es una trama fantástica que incluye árboles. Y los árboles florecen en la primavera. Ay, sonó el timbre. Voy. Espera, ¿Quién es? Voy a abrir. espera. Antes quiero explicarles. Es que no les dijiste nada. ¿Explicarles que quién es? ¿Vos estás loco o sos un idiota? Hubo tiempo. Estaba a punto de explicarles y... ¿Explicarles qué? ¿Nos puedes explicar qué está pasando? Sí, tranquilícense. Primero necesito que se tranquilicen. Pero para tranquilizarnos necesitamos que nos expliques qué está pasando. Tranquilas. Está llegando alguien que se está incorporando al proyecto. Incorporando al proyecto. Incorporando el proyecto. Habla. A ver, se llama Violeta y se está Violeta. incorporando. Es una especie de... Productora. Que nos va a ayudar con algunos fondos, con algún... Rarísimo. No tiene nada de raro, es simplemente alguien que se está incorporando desinteresadamente al proyecto con la mejor de las intenciones. Lo único que pido es que no generen ninguna tensión, que no hagan ninguna escena, trátenla bien, no hagan que ella ni nadie pase un mal rato. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola, Violeta. Sí, nos dijeron. ¿Te dijeron qué? Que te llamabas Violeta. ¿Sí, pasa algo? No. Llegó un mal momento. No, para nada. Puedo volver en otro momento. No, en absoluto, en absoluto. Estaban en el medio de algo. No, una charla intrascendente. Sobre la película. La araña. Sí, eso ya lo Violeta se está incorporando al proyecto. sé. No sé, es una posibilidad, ¿eh? ¿En calidad de qué? Bueno, en calidad En calidad de productora. Productora. ¿Qué tipo de productora? Bueno, es una palabra muy general. ¿Productora general? Sí, general. Llevar a buen puerto el proyecto. ¿Vos no les dijiste nada? Bueno, les conté un poco por No, encima. no nos dijo nada. Ay, qué raro. Estaba por contarles en el Decime, momento en el Violeta, que vos... ¿no? Sí, Violeta. ¿Y vos? ¿Vos quién serías? ¿Yo? Sí. Bueno, yo soy una de las personas que está filmando la araña hace 6 años. Hace 6 años justo hoy. 6 años es un montón. Decime, Violeta, ¿cuál sería exactamente tu rol? Sí, porque a mí tampoco me queda muy claro. Bueno, no se preocupen, porque la mayor parte de lo que yo haría si finalmente decidiera participar... Ah, no es seguro. Es lo más probable. Puede ser que no me sienta cómoda con el proyecto, que ellas no se sientan cómodas conmigo. Pero ¿cómo no se van a sentir Perfectamente puede pasar que no se sientan cómodas. No creo que pase. Disculpame, te interrumpimos. Estabas diciendo que la mayor parte de lo que vos harías... Si decidieras participar. Eso, nos estabas hablando de tu rol. Si decidieras participar. Iba a decir que mi rol sería bastante invisible para ustedes. ¿Invisible? ¿Cómo es un rol invisible? Quiere decir Quiero decir que no nos cruzaríamos. Bueno, tampoco sería exactamente así. No nos cruzaríamos. No tendríamos por qué cruzarnos. A ver, no te sigo. Vos trabajarías en la película, pero no te cruzarías con nosotras. No sé cómo harías. No sé si sabes que... ¿Qué? Decime. No, que nosotras estamos bastante en esta película. En todas las escenas, básicamente. En todas. ¿Perdón? Sí, pregunto. En todas. Sí, en casi todas. En todas. Ah. ¿Qué pasa?
No, tenía entendido que... ¿Qué? Que había algunas escenas en las que no estaban. Ay, perdón. Que de hecho había bastantes últimamente. Eso es lo que oí, al menos. ¿Qué es lo que oíste? Eso, que el guión no estaba tan... Chicas. ¿Tan qué? Que el guión no estaba tan... Eso, Tan tan nada. cerrado sobre ustedes. Ajá. ¿Eso es lo que oíste? ¿Vos me contaste algo? No, ellas están en casi toda Me la contó película. parte de la historia. Te contó la historia. Me contó una trama fantástica que me pareció muy interesante. Una trama fantástica. Una trama con árboles. Árboles. No las mencionó ustedes, pero bueno, tal vez. momento eran simplemente Tal vez me bocetos. contaste otra parte. Che, Rosa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Me estás hablando a mí? Sí. ¿Vos estás acá exactamente para qué? Bueno, a esta altura no lo tengo muy claro. Para ayudar. ¿Para ayudar a qué? No, lo que es seguro es que no estoy acá para... Rosa, ¿vos sos consciente de que nosotras estamos soportando esto hace 6 años? ¿Me volvés a decir Rosa? Tranquilas. ¿Qué pasa? Yo estoy viniendo acá a hacer mi trabajo. ¿Qué sería cuál? Bueno, en todo caso no sé si lo tengo que Y las hablar con vos. chicas. No suelo darle explicaciones a mis actrices. Tus actrices. Nosotras seríamos tus actrices. En general es al revés. Ah, al revés. Sí, al revés. A ver, yo no te doy explicaciones. Tranquilizamos. Sos vos la que me da explicaciones a mí. Ah, mira vos. Sí, sos vos la que me pide permiso a mí. No me digas. Sí, te digo. No, por favor. A ver, por yo no favor, tengo por qué estar acá. No, en eso estamos de acuerdo. Yo no tengo por qué estar acá, ni darte explicaciones a vos, ni a vos, ni a Bueno, no. A ver, volví a señalarme con el dedo. No. ¿Querés que te señale con el dedo? No. Volví a señalarme, dale. No, pero Sí, por señalame favor, a mí que no me señalaste, por ejemplo. ¿Tenés ganas de que te pero señale? por favor, Sí, Volví a tocarme. ¿Querés que te toque? Volví a tocarme. ¿No te gusta que te toque? No me gusta. Chicas, chicas. Por favor. No. Ya se hace. Sacala. Por la aportación. ¿De qué estamos hablando? Es una cosa que debería salir todo bien. Te pido 1000 perdones. Esto es un error. No es ningún error. Esto está bien así. Vos andás a filmar tus árboles. De ellas me ocupo yo.
¿Cómo no puedo? Y no es Para un- los dos. Pero es un No, contra- ahí está oscuro el árbol. Bueno, pero es un contraluz, tengo que elegir para qué expongo. ¿Cómo elegir? Claro, es un contraluz. Si yo expongo para el sol, me queda en silueta el árbol, y si expongo para el árbol, se me quema el sol. No, eso es un... ¡Qué macana! ¿Ese? Sí. Bueno, filma el árbol y el auto que pasa por atrás. Paneo de derecha a izquierda. No, no. No, sin paneo. Filmas el árbol y el auto pasa por atrás. Con paneo, ¿no? No, sin paneo. Pero No, sin paneo. Está bien, pero no me entran los dos en el mismo plano. ¿Cómo no? Te entra el auto atrás y el árbol adelante. Es un árbol y un auto que pasa por atrás. Pero vos me hablas de ese árbol grande de la derecha. El árbol de sí, el árbol que estamos filmando. Es que no me entra en el mismo... No, pero ¿por qué haces eso con el foco? Estoy probando, ¿no? No, pero el foco que esté... ¿No puede verse en foco el fondo y la parte de adelante? No, ahí está todo fuera de foco. No, no, el fondo y la... ¿Estás filmando? Sí, estoy probando una cosa porque hace un efecto raro cuando... ¿Estás filmando? Sí, está grabando, pero lo estaba probando, no. Bueno, dale, cámara. Vamos. ¡Marque! Más a la derecha, a la derecha. Tu izquierda. Tu izquierda. ¡Vamos! ¡Marque! Salga. Al costado, para el costado. ¿Estás grabando? Sí, pero ahí está en cuadro. ¡Salí del cuadro! ¡Acción! El árbol. ¿Eh? Al árbol le dijiste acción. El roble ese. ¿Qué roble? El roble ese que está ahí. ¿Cómo que el roble va a ser? No el que tiene el de atrás. No, pero no es un roble ese. Es un roble, es clarísimo un roble. Me parece un eucalipto. ¡Es un roble! ¿Listo? Ahora. ...20 de septiembre. Un episodio extraño. Hoy, a la hora de la siesta, frenamos en un pueblo pequeño a filmar los árboles de la plaza. Pensé que podían servirnos para la secuencia de la invasión. Los troncos se levantaban como tentáculos, como si fueran las patas de algún calamar gigante. De repente, en un tronco, advertimos una forma extraña que parecía salir de adentro del árbol. Una forma que por algún motivo
me recordaba a un parroquiano de alguna taberna intergaláctica de algún film del espacio. Lo filmo. De repente, en otro árbol cercano, veo otra cabeza que parecía corresponder a un mono aullador, con algo del tipo que grita en el famoso cuadro de Munch. Lo filmo. De repente comenzamos a sentirnos observados. Miramos a nuestro alrededor y descubrimos caras, ojos, formas humanas en todos los árboles que nos rodeaban. Estaban ahí, callados, mirándonos en secreto. Al principio el asunto nos aterró. Enseguida comprendimos que los árboles no eran malos, que sus rostros eran amables, sabios y pacíficos. Incluso podría decirse melancólicos. Cansados de estar siempre ahí, mirando el mundo pasar. Filmamos durante un par de horas, nos despedimos de los árboles humanos y volvimos a la ruta. El 21 de septiembre, día de la primavera. Hoy nos pusimos en campaña para encontrar los famosos lapachos. Viajamos al norte, a la zona del río, donde los hay en cantidad. Sin embargo, al comienzo no encontramos gran cosa. Alguno aislado a lo lejos, en un campo. Otro en la plaza de algún pueblo. Pero siempre, por algún motivo, resultaban decepcionantes. Era como si no se entregaran del todo. Uno los veía esplendorosos, pero después, a través de la cámara, era otra cosa. Una cosa peor. Si te gusta, tengo copas y un poco de río. No, pero no se ve como la...
Bueno. No, ese puente no. ¿Saco el puente? Sí, no, pero igual hay algo como del árbol que... Lo grabo igual y lo tenemos. No, pero ese árbol verde... Pero el verde realza el color del lapacho. Como que no es... No... Cacho, Cacho. Este me gusta. Contrasta bien el verde con el rojo del lapacho. A ver. No. Ok. No. ¿Qué hago? A ver, así, claro, así debería ser. Pero estaba moviendo la cámara. No estaba... Ahí va, eso, ahí. Estaba moviendo la cámara. Ahí va. Lo que pasa es que después lo vas a ver. No. ¿Te molestan los autos o te molesta el ángulo? No, todo. Sí, esto. Probar. No. Estos detalles para mí funcionan, está bueno, se ve bien el color. No, a ver, permiso. A ver, para abajo. Eso. Ahí, permiso. Esto, ¿puedo tocar esto? Sí. Eso. Sí, pero no. Pasa que ahí es verdad que las flores dan mejor, pero el verde del fondo queda feo. No. No. Por ahí contrasta mejor. No, a ver, para. Pruebo un paneo. A ver. No. No sé, hacelo vos. No, pero, a ver. No. No. Este me gusta, habría que esperar que se fueran esos tipos o pedirles que se vayan. A ver, ¿lo puedo ver? La duda es incluir o no el tacho ese. ¿Quieres que lo corran los tipos? ¡Laco! No. Seguro que se van a ir. No, para. Saca el tacho. Saca el tacho. Eso. Campera naranja. Eso, ahí. Le digo, no pasa nada. Eso. Debajo de unos árboles vimos unos tipos vestidos con ropa de trabajo. Seguramente contratados para podar o cortar el césped o algo. Estaban descansando, sin hacer nada. Y entonces sí, ahí aparecieron los lapachos. Ahí estaban. Entonces me pasó algo terrible. Tuve una revelación y ahí sí hay que tener cuidado. Si uno no tiene cuidado, empieza a pensar y escribe cualquier cosa y termina convertido en un lunático o en un pesado. Y no se trata acá de aburrir a nadie, y menos aún de embarcarse en una especie de tratado cinematográfico diciendo que la figura humana esto o que el paisaje lo otro. Lo único que puedo decir es que si uno filma a alguien al lado del árbol, pasa algo, que si uno filma el árbol solo, no pasa.
Alguien me dirá, descubriste la pólvora. Sí, diré yo, descubrí la pólvora. Déjame hablar a mí. Yo sé cómo tratarla. Por lo visto ya ni siquiera aprenden a leer en el servicio. Ahí dice muy claro, golpea antes de entrar. ¿O acaso no saben francés, oficiales? Pasen. Disculpe, pensamos que no había nadie. No hay casi nadie. Se han ido todos. Se han llevado todo. Solo quedo yo. Doctora, somos las agentes... Sí, sé quiénes son. Las estaba esperando. Supongo que vienen a verme por los Código 2. Se refiere a los casos... Me refiero a los casos del señor Saint-Hilaire y de Reina del Aire. Los 2 episodios de la semana pasada. Dos Código 2 en una semana es demasiado. Nunca vimos algo así. Aún los estamos investigando. El leñador es un personaje poco confiable. Le gusta mucho beber y no es la primera vez que aparece con este tipo de fábulas. En cuanto a la pequeña Shaman... Reina del Aire. En cuanto a Reina del Agentes, Aire... esto no son fábulas. Esto está pasando. 2 Código 2 en una semana es demasiado. Es un nivel de actividad que nunca habíamos registrado antes. Perdón, doctora. Cuando dice actividad, ¿a qué se refiere exactamente? Código 2. Actividad ambulatoria y hasta agresiva. Hasta hace poco no pasaba más de una vez al año. Una vez, y siempre en abedules o abetos. Hasta ahora nunca habíamos lidiado con pinos. Si la rebelión llega a los grandes bosques de pinos, estamos perdidos.
Doctora, ¿está usted hablando en serio? ¿Está hablando de...? Estoy hablando muy en serio. Están ahí desde siempre, desde mucho antes que nosotros. Nos vieron llegar, vieron cada uno de nuestros progresos y nuestros errores. Como una vieja de barrio, o como un matrimonio de viejos que ven llegar a los vecinos nuevos, ilusionados, haciendo ingenuamente por primera vez las cosas que ellos vienen haciendo desde hace siglos. Viejos malos. Esos son ellos. Viejos malos mirando por la ventana y pensando, ya van a ver, ya van a ver. Habla como si fuera... Una guerra. Es una guerra. Y la estamos perdiendo. ¿Y? No estoy seguro. A ver. No sé si funciona o si es todo una estupidez. Una estupidez. Entonces, es una trama fantástica. Se inscribe en el género fantástico. No se trata si es fantástico o no fantástico. El problema es que en ese punto del relato, lo de las plantas es... too much. Exacto, a esa altura el espectador ya ha visto demasiadas escenas donde el mismo procedimiento ha sido repetido ad nauseam. El elemento fantástico pierde fuerza porque queda en evidencia como un truco. Todo se vuelve un alarde. Una máscara. ¿Alguna solución? A ver. A ver, hasta ahora estuvimos trabajando con un esquema doble, ¿verdad? O sea, algo así. Sí, la araña. Ya todos conocemos la araña. ¿Qué pasa con la araña? Déjala hablar. Nosotros estamos acá. Eso quiere decir que nos faltan todavía 3 patas de la araña. Yo no diría 3. 2 y media. 2 y media. Yo creo que entre ayer y hoy avanzamos bastante con la escena. Basta con del eso. ejército. 3. Y a vos no se te ocurre nada. O al menos nada que tenga que ver con eso. No estará así. Ya está. El vínculo está completamente agotado. Exageran. Pero incluso si fuera así, ¿cómo hago yo para hacérselo entender a esas brujas? Tranquilo. Ahí está el problema. Exacto. En las brujas. Sí. En las brujas.
La situación no da para más. No da para más. Bueno, momento. Yo no diría que no da para más. Las 4 actrices se volvieron un problema. A ver, de buenas a primeras, si te apuro. ¿Qué es lo que a vos realmente te interesa filmar? No hay una única respuesta para eso. Sí la hay. ¿Qué querés que te diga? La verdad. Decime qué querés que te diga. Queremos que nos digas la verdad. Ustedes lo que quieren es que yo diga... Árboles. No sean ridículos, por favor. Bueno, está bien. Árboles. Pero entre los árboles y vos se interponen las brujas. Las brujas. Te obligan a seguir inventando tramas para actuar ellos. Exacto. Tramas superfluas que ya a nadie le importan. Que ningún espectador puede tolerar A esta altura. altura. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces... Ah, entiendo a dónde 3 partes. apuntás. Una 3. estructura en 3 partes. No entiendo. No entiendo. Son 2 Momento. partes. Las arañas tienen... Olvídate por un momento de las arañas. Ahora son 3 partes. Anotá. Está dejando de parecerse a una araña. Disculpen, pero eso que están dibujando se parece peligrosamente a una hormiga. Una hormiga. Sí, tiene razón. Es exactamente una hormiga. Y no cambiarle el nombre a la hormiga. ¿Cómo le voy a poner la hormiga? Ninguna hormiga, 3 partes. Me explico. Si nosotros tenemos solo 2 partes, se supone que las historias que integren cada una de esas partes tienen que tener su coherencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, coherencia. Coherencia, seguí. Tiene que tener que ver con las historias anteriores. Diferenciarse, pero parecerse. Por ejemplo, si la primera historia es sobre vampiras y la segunda es sobre bailarinas clásicas, la tercera tiene que ser equidistante de las demás. Anota vampiras. Por ejemplo, sobre ladronas de bancos o sobre estafadoras. Y así sucesivamente. Eso nos lleva a la situación en la que estamos ahora. Inventando escenas estúpidas que ya no le interesan a nadie con árboles ambulantes en el Canadá. Es una trampa mortal. Eso ya no sirve más. Ah, eso está mal. No, parece que al final eso no va. Ah, ok. En cambio, si dividimos la araña en 3 partes, eso nos da la posibilidad de encontrar una forma de escaparnos de las brujas. Escaparnos de las brujas. Está bien, ¿no? ¿Y cómo? Sí. Engañándolas. Ajá. Se les inventa una excusa cualquiera. Por decir algo, se les dice que averiguamos y que en realidad las arañas tienen 3 partes. Claro, como una hormiga. Olvídate de la hormiga. Eso obliga a que la película también tenga 3 partes. Anotá. No, igual, acá ya está 3 partes. Eso implica una tercera parte. Y ahí se les dice lo importante. Esa tercera parte tiene que ser conceptualmente diferente. Conceptualmente. Conceptualmente, sí. Ya las historias no pueden parecerse a las de antes. Tienen que tener una vuelta de tuerca conceptual. Ya puse conceptual. Poné interesante. 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 Claro. Por ejemplo, una película sobre ellas en donde ellas no estén. Eso es interesante. Interesante. Me parece una buena idea. No. No. Es una locura. Nunca van a aceptar algo en lo que ellas no estén. Es un plan completamente inviable. Es una locura total. Inimaginable. Bueno, que estén, pero que estén poco. Poco puede ser. Que estén fuera de campo. Que sean evocadas permanentemente, pero que no aparezcan. Permanentemente. Aludidas. También permanentemente. Eso. ¿Cómo dijiste antes? Dijo algo del campo. Fuera de campo. Fuera de campo. Fuera del campo. Fuera del campo. De campo o del campo. Entonces hacemos así. Inventás una historia cualquiera. No importa el tema. Lo único que se necesita es que en esa historia las brujas no aparezcan. O que aparezcan evocadas, aludidas, fuera de campo.
Eso, que no estén en el campo. Ahí entra el universo de los árboles o lo que a vos se te cante. Ok, árboles, pero no en el campo. ¿Estamos de acuerdo? Me perdí un poco. Tengo que inventar una historia. Sí, una historia cualquiera. Cualquier cosa. Una historia. Cualquier cosa, algo de clase B, del género fantástico. Corman. Robert Corman. Richard Corman. Claro, lo que pasa es que últimamente no me está viniendo fácil. Esforzate más. Contar una buena historia. Eso es el cine. El arte de contar historias. Bueno, no es tan fácil. Una historia que saqué de un libro. Claro, mucho mejor si viene de un libro. ¿Un libro? Sí, de un libro cualquiera. ¿De un libro? Un buen libro. La Lo importante adaptación. es un buen Bueno, libro. ¿de dónde saco el libro? Métete en internet. ¿Internet? Sí. Métete y vas a ver, hay de todo. Nunca usé esas cosas de internet. Está buenísimo, hay de todo. Te sorprenderías. Libros por internet. Internet. Libros por internet. Historia fantástica, libros por internet, fuera de campo. Y adiós a las brujas. No está mal. Impecable. No estoy seguro de entender el plan. Vos hacenos caso y vas a ir entendiendo. Es un señuelo. Un señuelo. Un arenque rojo. Un no sé qué rojo. Ganamos la confianza de las brujas. Confiar en el otro. Nos las compramos. Eso Y después las traicionamos. Y después traicionar. El enemigo crea que está ganando y en realidad está siendo engañado. Bueno, yo no lo pondría en esos términos. Haces mal. Esos términos son los términos. No, esto no es una guerra. Sí, es una guerra. Y la estamos perdiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene habitaciones disponibles? Tengo, sí. 12 cabañas, 12 disponibles. Somos 5. Una de 5, por favor. ¿Los 5 juntos? Ustedes vayan yendo. Por lo que veo no hay mucha gente. Han cambiado las rutas. Aquí tiene. ¿Nos podría preparar café si no es molestia? ¿Cómo no? Gracias. Permiso. Llegaron.
9:30. Hay poco tiempo. Vamos, vamos. Nada. No sabemos qué hacer. ¿Sabes algo de esto? La bujía. La última vez que me subo a este auto. ¿No sabes arreglar la bujía? No saben arreglar el coche. No sé para qué salimos con todo. Esa bujía no tiene arreglo. Dudo seriamente que sea la última. No sé ni lo que es una bujía. Vino un auto. Menos mal. Estamos salvados. Gato, usted se encuentra a 200 metros del punto indicado. Gato, usted se encuentra a 150 metros del punto indicado. Gato, usted se encuentra a 100 metros del punto indicado. Gato, usted se encuentra a 50 metros del punto indicado. Gato, usted se encuentra a 10 metros. Gato, el punto indicado se encuentra a su derecha. Gato, usted se ha alejado 10 metros del punto indicado. Gato, usted se ha alejado 50 metros del punto indicado. Gato, usted se ha alejado 100 metros del punto indicado. Gato, usted se encuentra a 50 metros del punto indicado. Gato, usted se encuentra a 10 metros del punto indicado. Gato, el punto indicado se encuentra a su derecha. Gato, el punto indicado se encuentra a su derecha. Gato, el punto indicado se encuentra a su derecha.
Derecha no, izquierda. Stop! Le voy a pedir que se retire, no se puede estar acá. Me mandan del instituto. Soy Gato. Vengo a investigar el fenómeno. Le voy a pedir que se retire, no se puede estar acá. Acabo de decirle que me mandan especialmente del instituto para investigar el fenómeno. Soy el profesor Gato. Acá no puede pasar nadie. A ver, seguramente usted trabaja para la fundación, ¿no es cierto? Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Usted trabaja para la fundación, usted trabaja para Huasco, usted es del equipo de Huasco. ¿Es así o no? Sí. Y Huasco le dijo que no me dejara pasar. Me dijo que no dejara pasar a nadie. Llámelo Huasco. Dígale que está el profesor Gato. Le voy a decir que me deje pasar. Hágalo ahora, por favor. Vos a mí no me decís lo que tengo que hacer. Número 1. Yo a usted no lo tuteé. Número 2. Yo sí le digo lo que tiene que hacer. Al menos que usted se haga cargo de un conflicto grave entre el instituto y la fundación, usted hace lo que yo le digo. Yo acabo de hacer 8.000 kilómetros para estudiar el fenómeno. Y no me voy a ir de acá sin estudiar el fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cacho. Llegó Don Gato. Dale, pasa. Gato. ¡Gato! ¿Qué haces, Huasco? Se te complicó la entrada. Duro, Cachito. No deja entrar a cualquiera. ¿Qué haces, querido? ¡Tanto tiempo! Lindo quilombo tenemos, ¿no es cierto? Mira, Huasco, quiero ser franco con vos. Franco y directo. No me caes bien. Ok. No me caes bien, no me pareces una persona confiable, no me gustás. Ok. Así que si vamos a trabajar juntos, que sea de la forma más respetuosa posible. Respetuosa, cómoda y clara. Ok, negro, ok. ¿Te doy un ejemplo? Negro no. Ok. Negro no. Gato. Gato negro. Huasco, en serio. Te estoy jorobando. Vení que te presento a los muchachos. ¡James! Él es Gato, un viejo amigo. A este lo mandaron de arriba. The name's Nash. James Nash. Yeah. El famoso James Nash. That's correct. Admiro mucho su trabajo. Appreciate. Buenas. El ingeniero Rojo, otro amigo. Claro, es un honor. Gato. Rodolfo Rojo. Me falta Pichuco. ¡Pichuco! Ah, ahora bien. Muy bien, ¿qué tenemos? Y estamos en eso, ¿eh? Hay algunas cositas. Por ahora no hay nada. ¿Quién descubrió el fenómeno? Un tipo del pueblo que arrienda un campo aquí al lado. Lo vio y llamó por radio. Solo se puede entrar a caballo, no hay camino. ¿Epifenómenos? No, son habladurías, no hay nada concreto. ¿Cuál es el sensor más cercano? Coronel Velázquez, a 200 kilómetros. Muy lejos. Demasiado. No marca nada. ¿El ejemplar de qué especie es? Eucaliptus oblicua.
Me habían reportado un roble. Bueno, pero viste que te dicen una cosa y después resulta ser otra. Ese es eucaliptus. Mirá, a Pichuco lo conocés, ¿no? ¿Qué haces, gato? Bien. Se te ve bien, gato. ¿Qué tal Washington ¿Vos me viste? DC? Sí, me vi. ¿Y? Todo bien. Todo bien. El ingeniero tiene los valores. ¿Sería tan amable de decírmelos? ¿Cuáles necesitas? Son muchos los valores. Podríamos empezar por los de radiación. Bastante alta. ¿A qué llama alta? Por encima de la curva, casi llegando a la segunda. Y no hay residuo ectoplasmático. No es un episodio Poltergeist. De eso estamos seguros. ¿Cómo pueden estar tan seguros? Cuando lo veas se va a dar cuenta. Estamos muy seguros, gato. ¿Cómo lo caratularon? Incidente taumatúrgico de género impreciso. O desconocido. ITI. ITI. A ver, señores. Por todo lo que me están describiendo, parece que estamos frente a un código 3. Si esto es un código 3, hay que reportar inmediatamente al instituto, porque es el instituto el que tiene que dar... Tranquilo. No es un código 3, gato. No es un código 3, gato. Nada que ver con un código 3. Nunca viste uno así, gato. Llévenme a verlo. Puede ir, vaya yendo. Es uno de esos eucaliptus. Suerte, gato. Código 3.